llegan y los inflan. ¿Qué? Los inflan. O sea, les empiezan a decir que ellos, como por ejemplo, si yo quiero engañarle al hermano Raúl, lo empezó a hacer amistad. Y luego le empezó a enaltecer diciéndole, tú sabes mucho. Oh, sí, Mira, tú tienes muchas cualidades. Sí. Mira, ¿Cuál es para la de esa otra palabra manera para eso? emanecen también. Okay. ¿O cuál sería la palabra? Enaltecer. Los enaltecer. Lo empieza a enaltecer, así como que él se la cree que, ay, no, sí soy esto, sí soy aunque no sea, nada más él lo hace para engañar. Exacto. Atraer. Para Eso es. exacto. Ajá. Con astucia. Se emplean con astucia las artimañas del error y eso es uno, ¿verdad? Ajá, eso es. Para, bueno, hay una palabra también, yo sé, que no, tal vez viene. En inglés la palabra es flatter. Pero eso es la misma idea, claro. Ajá. Claro, es inflar, sí. Es como decir, inflate. así como te vas haciendo grande, te estás inflando. Como un globo. Ajá. Sí, así como que, oye, sí. ¿Cómo es la palabra, pastor? Como pavo real. Flatter. Esto. No tengo línea. ¿O no tiene poder? No tengo línea. Posiblemente corto. Halagada. Halagar. Ok, halagar. Estoy halagando. ¿Hay otro también o no? No, solo. Ok, está bien. Está bien. Sí. Ok, halagar. Bien, bueno, todas estas palabras, inflar, halagar, eso es uno de estas. Sí, es halagar, adular, lisonjear. Eso es lo que estaba, lisonjear, ¿verdad? Favorecer, incensar. Sí, eso es, ¿verdad? Sí, más abajo. Y precisamente eso, ay, qué mucho tú sabes, ¿verdad? Qué inteligente tú eres, ¿verdad? Ya, la persona, si piensa que yo soy inteligente, debe ser inteligente también. Este es más que yo. All right, muy bien. Entonces miramos el contraste ahí entre una persona que es como niño fluctuante y está llevado por cualquier lado por esta gente que quieren engañar. Al otro lado, la persona que está siguiendo la verdad en amor y está creciendo en Cristo. All right. 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3. Versículo 1. Versículo 1. Ok, ¿dónde estamos? Hermano José. Sí, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Ok, 2, hermano. Os di a beber leche, no vianda, porque aún no erais capaces. Si no sois capaces, ni sois capaces todavía. All right. Entonces, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Y tenemos la definición de carnales. Muchas veces cuando pensamos de carnal, pensamos de personas que son pecaminosos. Y eso es una posibilidad. Pero en el contexto bíblico que Pablo lo usa, él da la definición de carnal como a niños en Cristo. ¿Okay? Entonces, algunos a través de los años, durante mi vida y tal vez un poco antes, alguien inventó una doctrina que no es bíblico. Ellos te dicen que hay, y eso sería algo más o menos permanente, ¿verdad? Hay cristianos espirituales y hay cristianos carnales. ¿Okay? Estas personas siguen la Biblia en su vida y esta gente sigue el mundo. ¿Okay? All right.
Y han inventado porque el hecho es que en nuestras iglesias, y estoy hablando de iglesias que predican la Biblia, ¿okay? No estoy hablando de iglesias liberales, nada de eso, pero iglesias que predican la Biblia, ¿okay? Bautistas, bíblicos, cualquier denominación, ¿verdad? Iglesias donde actualmente predican la Biblia en verdad. Hay un porcentaje muchas veces bastante grande de personas. Si usted fuera a investigar su vida, usted no va a notar mucha diferencia entre ellos y sus vecinos que no van a ninguna iglesia. Entonces, alguien pensaba, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? Y en vez de mirar lo que la Biblia dice acerca de eso, entonces inventaron esta doctrina de cristianos carnales. Eso quiere decir que son salvos, pero viven como el mundo. Y eso es mes tras mes, año tras año, por años. ¿Okay? Eso es la idea. Eso es falso. Eso no se encuentra en la Biblia. Cuando hablamos de carnal, vamos a ver en este pasaje y otros lo que estamos hablando, ¿verdad? Pero esta idea de vivir un cristiano que vive como de un estado más o menos permanente, como el mundo, eso es falso. Quiere decir, un cristiano que no tiene ningún interés en la Biblia, un cristiano que solamente va a la iglesia para cumplir, ¿verdad? Tal vez una vez por la semana, si esto, ¿verdad? Pero solamente para cumplir. No porque tiene problema con su horario o calendario, pero es porque no tiene deseo de hacer más. El hecho es tal vez ni tiene deseo para hacer eso, pero quiere mantener la apariencia, ¿verdad? Cristianos que no son honestos, ¿verdad? Cristianos que tienen un vocabulario que no es bíblico, ¿verdad? Y participen en muchas actividades que la Biblia condena, ¿verdad? Pero sigue con la profesión que uno es cristiano. Y en vez de sencillamente admitir que, bueno, lo más probable es que mucha de esta gente no son salvos. Tiene profesión de Cristo, pero no tienen posesión, si eso es como, no sé si eso es la letra es correcta. Posesión. Profesan Cristo, pero no tienen Cristo. ¿Okay? Entonces, ellos inventaron porque no querían enfrentar la realidad que hay tantas gentes en estas iglesias que no son salvos. Entonces inventaron esta doctrina. Cristianos carnales. Ahora, en este versículo, y no solamente aquí, pero otros, encontramos la idea de ser carnal. Tiene que ver con la idea de crecimiento. ¿Okay? Dice carnales como a niños en Cristo. Ya en el otro versículo hemos visto lo que es la idea de un niño. Un niño no puede discernir, un niño no es estable, ¿verdad? Es llevado por aquí, por allá, como ¿cómo dijo papagayo? Papalote. 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 Papagayo. Papagayo es otra cosa. Papalote. ¿Eh? Eso es. ¿Qué cae? Entonces, llevado como un papalote ahí en el viento. Entonces, él dice, él quería hablarlos como a espirituales. Un espiritual es una persona que ya tiene algo de estabilidad en el Señor, que tiene por lo menos un poco de discernimiento para entender la diferencia entre lo falso y lo que es la verdad. Y él da ejemplos como usando esta misma idea de niño. ¿Okay? Os di a beber leche. ¿Quién solamente toma leche? Los niños. Los niños, particularmente los bebés, ¿verdad? Que los bebés. Y no vianda, no comida que necesita los dientes para estar comiendo. ¿Y por qué?
porque aún no erais capaces. No es que ellos no tenían inteligencia suficiente. Como adultos, lo más probable, ellos tenían negocios, tenían casas y eran muy capaces de llevar a cabo su vida en el mundo. Pero en cuanto a las cosas espirituales, no erais capaces antes ni sois capaces todavía. Ok, si no eran capaces antes y no son capaces ahora, tenemos una falta de crecimiento. No han crecido. ¿Qué pasa cuando miramos a un niño que no está creciendo? Decimos, y yo no estoy hablando de un mes al otro, ¿verdad? Pero tenemos un niño de 1 año, en cuando tiene 2 años, exactamente el mismo tamaño. ¿Qué pensamos? No está comiendo bien. Bueno, hay un problema, ¿verdad? Comiendo algo, ¿verdad? Hay algo que no está bien, porque a esta edad deben estar creciendo, ¿verdad? Ahora, cuando ya somos adultos, no podemos notar el crecimiento tanto. Tal vez estamos creciendo así, ¿verdad? ¿Verdad? Ahora aquí, ¿verdad? Sí, no para arriba. Pero no seguimos por arriba, no queremos poniendo más grande, ¿verdad? Los niños. Pero un niño usted debe notar que está creciendo, ¿verdad? Si no, estamos preocupados y debemos. Pablo estaba preocupado aquí, preocupado porque ellos estaban quedando como si fueran niños. Eso es recién salvos. Pastor, Ya. cuando Pablo se refiere a eso, me imagino que yo creo que estas personas ya llevan el tiempo suficiente como para haber aprendido. Usted, ¿cómo me podría, por ejemplo, cómo podría notar usted eso en nosotros? De decir, pues que no crecemos, que no crecemos. O sea, por ejemplo, ¿cuánto usted me daría a mí para decir, creo que ella sí está creciendo o está como niña, no crece? Ok. Un Bueno. cristiano, ¿cuánto tiempo más o menos debería Eso depende de persona a persona. No todos somos iguales. Pero una manera que estos versículos, no tanto este, pero el otro, hablan es discernimiento. Debemos crecer en discernimiento. No debemos ser tan fácilmente engañados por la falsa enseñanza y estos falsos, ¿verdad? Por ejemplo, mi abuela, la mamá de mi mamá, si aún era salva, yo no sé, ¿verdad? Yo no sé en realidad. Ella escuchó el evangelio, pero ella muchas veces no quería venir con nosotros a la iglesia. Ella vivió con nosotros los últimos, yo creo, tal vez los últimos 11, 12 años de su vida, porque vino a vivir con nosotros, ¿verdad? Y muchas veces ella no quería venir con nosotros y ella miraba en el televisor un predicador. Y ella estaba, ay, este predicador es tan bueno, y no sabe quién era. Era el Roberto Schuller, que era horrible, falso maestro. Tenía el Catedral de Cristal, ¿verdad? Ahí en California. Él hablaba muy bonito, ¿verdad? Muy bonito. Son como predicadores emocionales, ¿no? Que les dicen a la gente lo que quieren escuchar para sentir bonito. Bueno, él hablaba bonito, no era tan emocional. Hay algunos sí, ¿verdad? Muy emocional. Pero él hablaba, en otra palabra, él no predicaba en contra del pecado. Él tenía, su énfasis era pensar positivamente, ¿verdad? Mira, nosotros no vamos a encontrar nada de eso en la Biblia. Pensar positivamente. Entonces, pero ella pensó que él era fantástico. Entonces, una de las cosas que ella no era salva, que es una posibilidad, ¿verdad? No sé, el Señor sabe y el Señor hace lo que es correcto, o es que ella nunca había crecido mucho en la palabra de Dios, ¿verdad? Y no podría discernir. El discernimiento es uno. Otro es deseo.
Que yo creo que cuando estamos creciendo tenemos un deseo para las cosas de Dios, ¿verdad? Cuando uno viene a Cristo en principio hay mucha emoción muchas veces, pero ya eso puede pronto desaparecer. Pero en vez de sencillamente esta emoción del momento, tenemos este deseo constante de seguir adelante. Tenemos deseo para la palabra de Dios. Tenemos deseo para la comunión con los hermanos. Tenemos el deseo para ver otras personas venir a Cristo. Creo que eso es importante, ¿verdad? Y tenemos estas cosas, van creciendo nosotros. En otra palabra, ¿cuál es la meta de la vida cristiana? Que estamos transformados a la imagen de Cristo. Y de una manera más, tal vez en general, puede ser que estamos más y más como Cristo que antes. Y yo sé que, como usted dice, ¿cómo podría mirándome saber eso? Bueno, no es que uno siempre puede mirar, hay algunas cosas afuera. Por ejemplo, antes de ser salvo, la edad de 16, yo tenía un vocabulario, no al frente de mis padres, pero con mis amigos, ¿verdad? Ustedes saben cuánto me gustan los chistes, ¿verdad? Ajá. Pero antes los chistes no eran siempre limpios, muchas Eran veces como la eran corbata. sucios. ¿Cómo Era es? como la corbata. Rojos. Oh, eso es lo que dice, rojos. Colorados. Sí. Colorados. Colorados. Sí. Colorados. Un chiste colorado es un chiste grosero. Y un Exacto. chiste Blanco. blanco es un chiste tierno, como el del pastor. ¿Oh, sí? Sí. Un chiste Rojos blanco. y blancos. Ajá. Rojos y blancos, Los rojos ok. es- Colorados, fuertes. Ok, ya. Groseros. Ya, en inglés dice eso, que usan un lenguaje, colorful language, ¿verdad? Ajá. Eso es el lenguaje que no es... Florido. entonces, Colorido. yo era así, ¿verdad? Pero ya venir a Cristo, eso cambió. Otro ejemplo que he dado muchas veces, tal vez ustedes no lo han escuchado, porque no lo digo todo el tiempo, pero antes de venir a Cristo, yo me gustaba con mis amigos, ¿verdad? Apostar en juegos de deportes, ¿verdad? ¿Okay? Yo te apuesto, ¿verdad? 25 centavos, ¿verdad? Eso fue la clase de cosas que estamos hablando, ¿verdad? Y yo y mis amigos. Pero como 2 años después de ser salvo, porque hasta el momento yo había leído la Biblia y usted tiene que admitirlo. Usted lee la Biblia, usted no va a encontrar un versículo que dice no debes, no es uno de los 10 mandamientos, no debes apostar. Pero cuando uno va creciendo entiende los principios bíblicos. Pero en mi caso fue una situación que segundo año de la universidad yo estaba en la banda de marchar, ¿okay? Y en los juegos de fútbol, ¿verdad? Para la mitad del juego de fútbol. Y fuimos en el fin de la época, el último juego de esta época ahí, de jugar en contra de nuestros rivales. Yo fui a la Universidad de Arizona y los rivales eran la Universidad de Arizona State. Entonces nosotros éramos los gatos salvajes y ellos eran los diablos del sol, ¿verdad? Sun Devils. Y entonces, entre el grupo de nuestra banda tuvimos una cosa que donde uno pone $1 y escoge cuál es la puntuación final y gana, ¿verdad? Entonces yo gané y ya puse 1 y gané como $36. Pero una muchacha que estaba en la banda también era miembro de nuestra iglesia y me dice, pero Dean, ¿no sabe que eso está mal? Yo dije, no, yo no sabía que eso está mal. Yo nunca escuché ninguna predicación, nada de eso. Y ella dice, no, eso está mal para apostar. Entonces ya yo empecé a investigarlo y encontré que sí, no fue bueno y yo lo dejé. ¿Okay? Pero ahora, eso es para seguir creciendo. Pero ¿qué pasa si hasta el día de hoy, cuántos años? 40, casi 50 años. Bueno, es 50 años este año. 50 años más tarde, estoy apostando todavía. Hay un problema ahí. Pero ¿por qué es malo, pastor? Es malo porque el principio de la Biblia es que nosotros trabajamos por lo que
lo que recibimos, ¿verdad? La idea de conseguir algo por nada no es bíblico. ¿Ok? Y eso lleva a la idea también, toda la idea de tener algo por nada. Y no solamente eso, sino la adicción. No debemos ser adictos. 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 Mm. Casi siempre pensamos del alcohol o sí, drogas o algo así, pero si usted ha conocido gente, eso es una adicción horrible. Ujú. Si la persona pierde su dinero rápidamente por el alcohol, aún más rápido. Ajá. Por ejemplo, nadie ha perdido su casa. Quiere decir, bueno, no digo nadie porque eso no es cierto. Estoy En seguro México que sí. alguien lo ha hecho. Pero generalmente el alcohol, tal vez una persona gasta todo su ingreso Ajá. ahí en la vara. Pero pocas personas han dicho a la persona en la vara, mira, yo quiero seguir tomando y puede usar mi casa como el bartender va a decir, tú eres loco. ¿verdad? En México hasta la mujer se empeñaba. ¿Qué? Hasta la esposa la empeñaba. O sea, hasta las Exacto, casas, exacto, eso es el cierto. rancho, la esposa, Ajá. o sea, todo. Hasta hay una Precisamente. canción, pastor, ¿Sí? hermano, ¿Qué? donde dice que se apostó, Sí. un jugador apostó hasta la mujer, la casa, todo. Mira, Se tengo vuelve que una buscar adicción eso para tan tenerlo fuerte. como ejemplo. ¿Cómo Tan se fuerte. llama? Ah, no recuerdo. Martín Estrada Contreras. ¿Sí? El taur profesional. El taur profesional. ¿El qué? ¿Taúd? Taur, taur. Sí, Taur, ¿verdad? Son taures. Sí, porque ¿Taur? él, sí, ¿Cómo ¿Cómo se escribe? taur, Ah, Con R, taur. taur. no, pero es no ¿Dónde es está el H. R? Al Esa es último, una canción, al último, en pastor. vez de la L, la R. Oh, ¿R aquí? Sí, pero sin L. Oh, sin L. Taur. ¿Y ustedes dicen eso? ¿Cómo? Sí. Taúd. Taur. Ah, taur. Taur. Es como un Taur. jugador. Taur. Eso es el nombre del cántico. Sí, como un Taur jugador. Taur es como un profesional. jugador profesional. Sí. Un jugador profesional. Y de esto es un cartas, cántico. Es así, De mira. cartas. El taur. Oh, con H. Oh, lleva Con H. H. Taur. Tiene H. Ajá. Ok, pero en Y silencio. ¿Cómo se llama? Miguel Taur. Contreras. Martínez. Martín Estrada, sí. Ok, entonces Así se se llama llama el taur. Él es el que Taur. apuesta. El taur. Sí. Martínez. No, Martín. no. Martín. Así No, nada más. Taur es a todos los jugadores. Sí. Taur es uno que Pero ¿cómo juega se llama el cartas. cántico? Así, el taur. Oh, eso es todo, el Sí. taur. Ok. Pero la Lo palabra voy a taur, buscar en internet si lo veo ahí. Sí. la palabra taur es un jugador. Ya, Es un jugador, por eso le dice la el persona taur que le gusta. Eso es, profesional. en inglés yo creo que la palabra sería lo mismo, gambler. Ajá. Sí, es Martín Estrada Contreras, un taur profesional. Tuvo un amor desde niño que nunca pudo olvidar. Se enamoró de la esposa del otro y la apostó y la ganó. Así dice La la esposa canción. de otro. Sí. Sí. Wow, mira. Desde ya. el niño se enamoró de una muchachita, Ok. pero creo que el hermano. Ok, ya, yo voy a tener que poner eso escrito en mis notas para tener como ejemplo, porque yo no sé, hermanos, pero yo no sé, ¿verdad? Yo espero que no, ¿verdad? Pero con un grupo tan grande y no estás sorprendido si alguien en la iglesia compra lotería. Y eso es apostar, ¿verdad? Ujú. ¿Y cuál es el truco de eso? ¿Usted piensa que usted ha escuchado hombre, Elon Musk, que es el jefe de Tesla? En los carros? Ajá. ¿Usted piensa que él está perdiendo su dinero con lotería? No. Comprando. No, la gente que más necesitan su dinero son la gente que compran estos boletos porque pensando que van a ponerse ricos, cuando lo que hacen es ponerse más pobres. Y aún la gente que gana se ponen más pobres también. Eso es un estudio que han hecho, ¿verdad? Que casi siempre salen mal después de ganar la lotería. Pastor, yo no compro lotería porque ahí dice la Biblia que si yo me saco la lotería me voy a olvidar de Dios. Y Dios no, como no quiere que yo me olvide de él, por eso no quiere que gane. Eso es Ahí viene en la otra, Biblia, por eso yo no otra compro buena lotería. razón en cuanto a eso, porque fácilmente puede cambiarse a idolatría. Está poniendo el dinero como su Dios, como su esperanza en vez de confiar en Dios, ¿verdad? Y eso es el motivo para apostar, ¿verdad? Es que dice, si yo les doy más, se van a olvidar de mí. Por Ajá. eso no les doy más.
Entonces, yo por eso no compro lotería. Nunca me la saco. Por eso. Yo le dije esta historia. Nunca me la saco, ya vio. Pastor, pero en México sí jugaba pastor. Había un juego que se llamaba Melate Ya, y ahí sí jugaba pastor. pero Nunca ahora me lo no. saqué. Ya, pero ahora no, ¿verdad? Ya no, Nunca ya se no, lo ganó. no. Ok, entonces eso es. Y yo Es que también, estaba el antes, vecino. no la Él Él también lotería. jugaba Él le Melate, apostaba a la América. ¿no? Él le apostaba para que la Los América ganara. pronósticos. Yo, jugaba. yo hacía más lo que hacía el pastor, apostar Ya, en No. juegos. sí, Juegos, ¿no? Sí. sí, Sí, pero comprar casi no. Por eso, eso es una muestra de lo que ha pasado en este país. Cuando yo era niño, si usted quería apostar legalmente, tenía que ir a Las Vegas o Atlantic City, en New Jersey. Ajá. Eso fue los dos sitios. Pero ahora el país está lleno, Sí. lleno de apostar. Sí. Eso es una indicación de cómo el país va por abajo, ¿verdad? Porque eso es un mal hábito. Y ellos dicen, oh, la educación, vamos a dar tanto dinero para la educación. Ajá. ¿Y cuánto dinero perdimos? Porque gente está perdiendo el dinero que ellos necesitan, ¿verdad? Y la industria está poniendo más rico. Ujú, ¿Ok? ujú. Imagínese, pastor, que antes se apostaba por el juego. Decía ¿cómo se llamaban ustedes? Gambling. Los gatos. Furiosos operan ustedes los gatos ¿Ustedes, los furiosos. gatos? Gatos. ¿O qué eran sus su equipos equipo. de este Cuando usted de la apostó que los universidad? gatos furiosos y los otros eran qué, los soles qué. Oh, Los dos gatos equipos. salvajes. Ajá. Wildcats. Y los otros, Imagínense, antes se jugaba así, el juego que ganara. Yeah. Pero ahora se apuesta por touchdown, Yep. Oh, Yep. sí, Yep. por canasta, Yep. por punto y por juego. Imagínense cuánto dinero no se pierde ahora. Exacto. Antes era ¿Y menos. qué es eso? ¿Sabe algo? Eso es puro, si podemos usar esta palabra, suerte. Ajá. ¿Ok? Cuando, por ejemplo, yo estaba apostando en un equipo sobre el otro, porque en mi mente yo tomé la información sobre este equipo. Yo digo, bueno, este equipo es mejor que el otro. ¿Okay? Entonces, usando mi razonamiento es que probablemente este equipo gana. ¿Okay? Pero esta cosa, eso es pura suerte, Pura ¿verdad? suerte. ¿Cómo vamos a saber cuántos puntos es el total? ¿Verdad? Ajá. ¿Cómo vamos a saber quién va a ser el primer touchdown? Ajá. ¿Cómo vamos? Sí, yo escucho en la radio, eso es otra cosa, todo el tiempo, estas diferentes compañías que usted puede apostar ahora por internet. Ajá. Oh, sí, por internet ahora. Puedes apostar por Y internet. usted puede perder su dinero tan fácil en el internet como si va al casino aquí en Blackhawk Ajá. o ahí en Las Vegas. Es muy malo la situación que tenemos. Ahora, y de vez en cuando son muy sutiles. Yo escuché en la radio que para el hospital Children's Hospital, el Children's Hospital que ayuda a los niños, ¿verdad? Eso es donde trabaja el hermano Pedro, ¿verdad? Ajá. Él es uno de los supervisores de mantenimiento ahí en el hospital de San José. ahí arriba. Entonces, cosa que ellos tienen cada año, usted puede comprar un boleto, ¿ok? Y el dinero supuestamente es para ayudar al Children's Hospital. Y se llama Mighty Millions, ¿ok? Y ellos tienen una palabra diferente. No usan la lotería, es la palabra raffle. Rifa. rifa. Es una ¿Qué? rifa. Ajá. Entonces, y ellos dicen, todas las cosas que puede ganar. Y, ok, si mi motivo es sencillamente ayudar al hospital, Ujú. yo puedo dar un Ayuda. donativo a ellos. Y ya, no más. eso es todo. Y yo sé, en este caso, 100% de mi dinero va para ayudar. Ajá, sí. Pero la pregunta que yo tengo en ellos hablan de todos los diferentes premios que uno puede ganar. Y yo pienso, ¿cuánto de este dinero? Por ejemplo, un boleto cuesta $100. Entonces, ¿cuánto de este $100 va para comprar todos los premios? ¿Y cuánto de este $100 va a la compañía que está
haciendo Haciendo la todo. rifa ¿Y Oh. cuánto finalmente llega al al hospital? hospital. Entonces, eso no es precisamente lo mismo Ajá. como apostar, pero es la misma idea. Ajá. Porque usted está motivando a la gente de dar dinero con la idea de recibir algo mucho más grande que $100. Y obviamente usted da este $100, usted no puede usarlo en su planilla. Pero si usted da directamente, eso es un donativo que usted puede usar en la planilla. Y muchas veces son muy sutiles como eso. Para mí, eso es apostar también. Tal vez algunos no están de acuerdo, pero yo digo, ok, si usted quiere ayudar, da este $100 directamente al hospital y ellos van a recibir mucho más. Van a recibir todo el 100. ¿Okay? Si eso es su motivo en verdad. Pero yo creo que usted tiene ahí, juntamente con el motivo de ayudar al hospital, la idea que va a ganar esta casa que vale 2.5 millones, ¿verdad? O usted va a ganar este Porsche que tienen ahí, ¿verdad? Y esto es este deseo de conseguir algo por nada y llegando a lo que la hermana con entendimiento dijo, eso puede ponerse en lugar de Dios. Ok, bien. All right, eso es una discusión de apostar. Eso fue nada más que un ejemplo. No es la idea principal, aunque yo era por seguir en esta práctica, eso fue una área donde faltaba mi crecimiento, mi discernimiento. Pero gracias, Señor, esta parte pasó. Yo recibí al Señor cuando tenía 16 y eso pasó cuando tenía como 19. Entonces no fue mucho tiempo y eso fue una bendición de esta hermanita en Cristo que me habló. Tenía de nuevo para decirme, ¿verdad? Dean, eso está mal. Y yo, bueno, no sabía eso. No, y usted tomarlo como que realmente, o sea, de la mejor manera, porque a lo mejor hay muchos que dicen, no estoy mal. Sí, ellos rechazan cualquier Algunas corrección. personas. La Biblia habla de eso. La persona también. que rechaza la corrección, obviamente, no está creciendo mucho. Eso es otro, mire, es un Pero tremendo muchas- ejemplo. Sí, porque Usted hay ya dijo una de las evidencias de crecimiento. Hay otro también. Estoy dispuesto de recibir la corrección, ¿verdad? En Mateo 18, ¿no, pastor? Cuando dice, dile a tu hermano que está mal. Hermano, dile, está mal, usted no debe de apostar. Y si él recibe, has ganado un hermano, si no. Eso es. Eso es un buen señal que estamos creciendo, que tenemos más estabilidad. También perdón, pastor, también otro punto que hay es de que por ejemplo, a lo mejor yo hice la pregunta ahorita, ¿verdad? De qué es esta palabra, pero muchas veces como no está en la Biblia, ¿qué dicen? Exacto. Aquí no dice. La Biblia Exacto. no dice. Pero ellos quieren ver que la Biblia diga, es malo, aquí dice, es malo apostar, aquí dice que es malo apostar. Pero a lo mejor la respuesta es como se dijo, como está ahí, que es, trabajarás por lo que vas a comer. Desde el principio, cuando le dijo, ahora, antes todo lo comías así, ahora vas a trabajar, lo que comas es con el sudor de tu frente, ¿verdad? Eso es. Y nosotros lo queremos entender así de, aquí en la Biblia no dice, no apostarás, aquí dice, no apostarás. No hay un versículo Pero así. si no dice, yo creo que tu pastor te puede decir, pastor, esto es bueno, esto es malo. No, pero es que mucha gente así lo toma, ¿no? Sí. No precisamente en apuestas. En muchas En cosas. muchas cosas. Como la gente dice, aunque la sociedad que tenemos ahora, por una razón u otra, ha puesto completamente en contra de fumar, ¿verdad? Ellos están completamente en favor de tomar, pero están en contra de fumar. Eso es una clase de hipocresía. Pero antes decía, como muéstrame un versículo que dice que no debe fumar. Bueno, obviamente no hay uno, ¿verdad? Pero esto es muy fácil porque dice que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y no debemos de propósito dañar. Y vamos a llegar a esto un día de la glotonería. Wow. Eso es un pecado que casi nunca hablan las iglesias bautistas porque nos gusta comer. Pero Cada segundo domingo de mes. Eso es un pecado. Glotonería. Eso es de poner el Dios de comida. ¿Okay? Como si eso fuera lo más importante en la vida. Es lo mismo que la gula. ¿La qué? La gula. Es el mismo. La gula. Sí, no conocen la gula. Ok. ¿Qué es eso? La gula es cuando uno quiere estar come y come.
Es la Usted, gula. usted ya comió, pero aquí hay un pastel, un rico cake aquí, que a usted le gusta mucho, el Ay, de no. fresa con duraznitos y todo. La gula. Y usted dice, estoy bien lleno, pero sí me como un pedazo de pastel. Gula es comer Y comer. y comer y comer. Oh, eso sería un sinónimo de glotonería, ¿verdad? Sí, Esa es ajá. la Ok, gula. La gula. Gula. ¿Viene, no? En la Biblia. La gula, ¿sí dice? Gula. No. Nunca lo he leído, hermana, pero... No, la palabra no. No creo. Que yo sepa, ¿verdad? No es que les enseñan en- Pero, ok, vamos a seguir para terminar. La católica. Ustedes ya están llegando a la idea tal vez de adivinar, porque es una palabra en particular que estamos hablando alrededor, pero no lo he dicho, la palabra, porque... Quiere ver si adivinamos. Vamos a seguir con el otro. Okay. 1 Corintios 14, 20. 1 Corintios 14, 20. ¿Ya le hemos leído los dos versículos o no? Solamente el primero. Leímos solo el primero. O vamos a leer el versículo 2 también, entonces, 1 Corintios 3. Del 3, ¿verdad? Ya. ¿Corintios 3 qué? Usted leo 3.1, ¿verdad? 3. Ok, vamos a leer 3.2 también. O tal vez lo hemos leído. Porque me Sí, parece. ya sé, ya, Sí, no, sí sí, lo ya leímos, lo ¿no? leímos. Ok, el ya dos, lo leímos leí. Ok, el la dos. idea de que os di beber leche, Sí, no no vianda, vianda, sí, porque sí, lo leí. aún no erais capaces ni ahora, ¿verdad? Ajá. Ok, ahora vamos a 1 Corintios 14, 20. 14, 20. Dice, hermanos, ¿va usted? No, no, usted. ¿Sí? Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Ajá, bueno, ahí tenemos la respuesta en este versículo, ¿verdad? Ok, no seáis niños en el modo de pensar. Y los niños, no importa cuán inteligente es un niño y que un día puede ser que es, bueno, quién sabe, un médico o un científico muy grande. Cuando es niño todavía, ¿verdad? Es niño, no importa cuán inteligente. Pero entonces piensa como un niño. Dice al contrario, sed niños en la malicia. ¿Okay? Los niños pueden ser crueles, pero ellos faltan la capacidad de pensar de gran maldad. Un niño no podría ser Hitler. ¿Okay? Pero cuando está hablando aquí de ser niños, yo estoy ubicando, para mí un niño es de 2, 3, 4 años, 5. 2, 4, 5, 6, sí, algo así, un niño chiquito, sí, sí. Porque esos Para niños la no malicia, tienen malicia, nada. Por eso, algunos sí. Sí, yo puedo dar testimonio a mí mismo, ¿verdad? De cosas que yo hacía cuando yo era ¿A los chiquito, 2 años? así. No, 2 no. Ah. 2 no. Pero Pero estamos hablando de 5, 6, 7, 8, okay. ¿verdad? Que podría hacer cosas malas a otras personas que eran crueles, ¿verdad? No con la misma capacidad como un adulto, ¿verdad? Por eso él dice, ser niños en la malicia, porque está limitado. El que encerró el papá del otro en el baño. Ah, sí, es cierto. Un niño chiquito. Sí. Tenía 3 años y se tenía mal. Y no, porque nacimos, ya no solamente nacimos, cuando somos concebidos tenemos la naturaleza pecaminosa ya, pero está muy limitado como chiquitos. Cuando somos adultos tenemos mucho más capacidad para la malicia, entonces él dice, en la malicia como niños, pero no en su manera de pensar, ¿verdad? No en su discernimiento, su entendimiento. Como dice, maduros en el modo de pensar. Y ahí está nuestra palabra, la madurez, ¿verdad? El pecado es la inmadurez cuando uno ya debe ser maduro. Esperamos que un niño y hasta está llegando, bueno, hasta tal vez un teenager puede ser muy inmaduro, ¿verdad? Pero cuando una persona ya tiene 30 años, esperamos que está maduro. Tal vez no tan sabio como alguien que tiene 50 o 70, pero ya no debe ser un niño ya cuando tiene 30 años.
Una persona de 30 años no debe pensar lo mismo como un teenager de 16. ¿Eh? Debe ser un crecimiento. Y eso es lo que él está hablando aquí, porque mira, si Dios manda que nosotros debemos crecer en Cristo, ¿usted piensa que es razonable que crecemos? Claro que sí, eso es lo que Dios quiere. Por eso tenemos la palabra de Dios. Usted sabe algo. La mayoría de la palabra de Dios no es para ayudar a personas para ser salvos. Es para ayudar al creyente a crecer. El evangelio usted puede poner en pocas páginas. En realidad, el mensaje central del evangelio. ¿Okay? Pero para la vida entera, para crecer, ya por eso la palabra de Dios, ¿verdad? Para enseñarnos en esta situación y en esta situación, en este asunto y en este asunto. Ya tenemos la palabra de Dios para ayudarnos a estar creciendo en Cristo todo el tiempo. Por eso es necesario que de estar constantemente, número 1, leyendo la Biblia. Número 2, estudiando la Biblia. Número 3, meditando. Y número 4, memorizando. Todas estas cosas tienen parte en el proceso. Es un proceso, en realidad es un proceso lento. Pero entonces estamos diciendo que si no la leemos, no la estudiamos, no la meditamos, nunca vamos a crecer. Y es cuando el Básicamente, siguen siendo niños, pudiendo ser ya adultos. Okay. Y eso es un pecado. ¿Okay? Nosotros no podemos decir que tenemos que crecer tan rápido como fulano, que no es una competencia. Y la verdad es, como Cristo dijo cuando hablaba, algunos tienen 30% de crecimiento, otros 60%, otros 100%, cada uno de acuerdo con su capacidad. No todos tenemos la misma capacidad. De la misma manera, en los talentos de nuestra vida, nuestro cuerpo, no todos somos lo mismo. Yo soy un completo fracaso como un mecánico. Si tenía que ganar mi vida por ser mecánico, mi pobre familia estaría sufriendo todo el tiempo, ¿verdad? Es que hay mucha gente que tiene muchas habilidades y muchas capacidad para muchas cosas. Exacto. Y hay mucha gente que tiene habilidades para otras. Yo lo puedo ver en mi esposo, él tiene muchas cosas que, como le dije, o sea, pues sí, o sea, a lo mejor él no las sabe, pero las investiga. Eso. Pero yo tengo otras para otras cosas que él a lo mejor no le gustan y a lo mejor es un complemento que hasta ahorita nos ha ayudado. No solamente la habilidad, pero también, como usted dice, el gusto. El gusto. Que no le gusta, ¿verdad? Es por ejemplo, los mismos apóstoles ¿Ya? que caminaron con Jesús, que Él les predicó el Evangelio, que Él les habló el Evangelio, Él les enseñó el Evangelio. Los mismos 12 no eran lo mismo. No. Todos eran diferentes. Eso es, precisamente. Y al final, con el que no estuvo, con el que no caminó con Él, siento que por los libros que escribió, fue el que le dio, el mismo Cristo le dio más sabiduría a Pablo. Sí. Pablo era un instrumento muy especial, ¿verdad? Y hasta por el entrenamiento que él tenía antes de llegar a la fe en Cristo. Porque, por ejemplo, Pedro, ¿cuál fue su trabajo? Pescador. Él no era un hombre que tenía tiempo para estudiar la palabra de Dios, tanto como Pablo. Pablo fue desde chiquito entrenado de los pies de Gamaliel, uno de los grandes maestros. Y entonces él no fue convertido hasta adulto, pero cuando fue convertido, todo lo que había aprendido, ya Dios pudo usar, ¿verdad? Fue un instrumento bastante preparado, solamente necesitaba, como decimos, muchas veces él tenía toda la leña, solamente necesitaba la chispa para prenderle. Eso es un buen ejemplo, ¿verdad? De eso. Ahora, entonces, no todos son lo mismo, pero todos debemos estar creciendo. Y eso es la idea aquí que él dice en este versículo, maduros en el modo de pensar. Maduros, hablando particularmente espiritualmente, aunque hay una donde cuando una persona es maduro espiritualmente, también está maduro en
bregar, tratar con este mundo. ¿Okay? Aunque tal vez no sabe los detalles. Ya tiene adentro los principios de Dios que le ayudan de vivir con sabiduría en este mundo, porque Dios es el que hizo este mundo y cómo la gente funciona. Y Dios nos enseña en su palabra, ¿verdad? Ok, vamos adelante. Hebreos 5:12. Este versículo, es fuerte, 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 ¿verdad? Hebreos 5:12. Ya no hemos llegado ahí en nuestro estudio de Hebreos, pero vamos a llegar. Si el Señor permite, no viene primero, ¿verdad? Si viene primero, no tenemos que preocuparnos, ¿verdad? 5:12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rendimientos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales como tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Él sigue, aunque aquí en Hebreos no sabemos si fue Pablo, no sabemos quién fue el escritor, ¿verdad? Pero el ejemplo es obvio, ¿verdad? Sí. Leche en vez de alimento sólido. Él dice, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, ¿qué está haciendo? Está quedando como un niño. Y la idea es debiendo, es un deber, no solamente una opción. Debemos estar creciendo, debemos tener la habilidad. Una persona que está salvo 5 años dice, ay, pero pastor, yo no sé cómo hablar con la gente de Cristo. ¿Qué ha hecho todo este tiempo? Por 5 años, ¿verdad? Nada. No es tan complicado. Usted puede leer el Nuevo Testamento en 18 horas. Sí, ¿cómo sabe eso? Porque ya está en el teléfono y ya está, usted nota, 18 horas. Sí, pastor, pero por ejemplo, eso sí lo puede uno estudiar, pero luego a veces discernir es lo que a lo mejor yo pienso que a nosotros como cristianos nos cuesta poder entender a qué se refiere cada cosa. Bueno, yo siempre he dicho por que eso, es como un rompecabezas que tiene uno que armar así como bueno, que... pero por eso tenemos un equipo y el equipo se llama la iglesia. Sí. Y estamos aquí para ayudar el uno al otro. En la iglesia tenemos maestros, tenemos pastores, ¿verdad? Tenemos estos recursos. Dios sabía lo que usted está diciendo, que necesitamos ayuda. Todos, cuando ya empezamos caminando con el Señor, todos necesitamos ayuda. Y entonces, de nuestra parte, leemos la Biblia, estudiamos la Biblia personalmente, pero también necesitamos la enseñanza en nuestra iglesia para crecer, y después tenemos que poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Eso es otra parte muy grande. Otra razón que mucha gente no crece es porque no quieren poner en práctica lo que están aprendiendo. Es como usted tiene un equipo de deportes y usted es el coach, y usted enseña a sus jugadores, después ellos salen y dicen, mire, ¿qué es lo que yo te dije hace 5 minutos? ¿Verdad? ¿Y por qué no lo está haciendo? Nunca va a mejorar, al menos tú escuchas y haces lo que yo te digo, ¿verdad? Bueno, así son muchos creyentes. Y así son, bueno, algunos en la iglesia que supuestamente son creyentes y no son, ¿verdad? Y nunca crecen. Pero también hay creyentes que no crecen tan rápido como deben porque son flojos espiritualmente. Y la, la cosa tan triste es que en su vida en general son muy diligentes en tantas cosas, ¿verdad? Pero en la vida espiritual muy flojos. Pastor, también es muy recomendable tener modelos de personas que admiremos. Y mayormente si las tenemos cercas. Eso es excelente. O sea, Cristo es nuestro mayor modelo, pero no podemos verlo, ¿verdad? Yo puedo sentir admiración por un hermano en Cristo y decir, me gustaría aprender cómo es él. Un modelo. Pablo dijo que sigue en pos de mí como yo sigo en pos de Cristo. Cristo no está aquí físicamente, no puede verle, ¿verdad? Pero usted puede ver a mí. Exactamente. Y eso es tremendo. Eso es lo que yo trataba de hacer con mi pastor y también otros hermanos
más adelantados en la cosa del Señor, sigue el ejemplo de ellos. Y entonces eso quiere decir que yo también tengo que ser ejemplo para no solamente para el incrédulo, sino también para los otros hermanos. Por eso Pablo también decía, sean como yo, ¿verdad? Exacto. Sean como yo, porque yo soy como Cristo. O sea, sí, bueno. Les decía. Y eso requiere alguien pues, mira, que él era un apóstol. No, pero eso es la idea para toda la vida cristiana, que debemos ser ejemplos, que no somos ejemplos perfectos. Aún Pablo no era perfecto, pero somos ejemplos y buenas, quiere decir correctos, aunque no perfectos. Y él dice aquí, ya deben ser maestros, ya. Deben ser ya maestros. Pero en vez de eso, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, las cosas más sencillas de la palabra de Dios. Eso es ridículo. Eso es ridículo. Y yo recuerdo en Puerto Rico, en Ponce, tuvimos un hermano, ya él fue salvo a la edad avanzada, tenía, bueno, por lo menos para ser salvo, tenía 60 y pico años. No sabía leer, porque él trabajaba en la agricultura todavía. Él sí sabía la agricultura. Siempre me estaba enseñando lo que debe sembrar en el menguante, lo que deben sembrar en así y todo eso. Él sabía la agricultura, pero él aprendió a leer. ¿Por qué? Para leer la Biblia. A esta edad él aprendió a leer. Claro, en español es más fácil porque los sonidos y las letras siempre van juntos, ¿verdad? No como inglés. Pero él tomó el tiempo, el esfuerzo para aprender a leer y casi no fue a la escuela, ¿verdad? Porque tuvo que empezar muy chiquito en su familia, ¿verdad? Y a trabajar, ¿verdad? Para ayudar a la familia. Pero entonces él tenía el deseo. All right, entonces la falta de madurez, ¿ok? Y estamos hablando después de tiempo, como él dice aquí, después de tanto tiempo. No vamos a decir un creyente de un año en el Señor debe tener la madurez de un creyente de 20 años. Pero lo que estamos diciendo es que un creyente que tiene 20 años supuestamente caminando con el Señor y ya miramos un creyente de un año tiene la misma madurez como este. No, eso no está bien. Eso no está bien, ¿verdad? Eso no está bien. Algo que está mal ahí. All right. Hebreos 5, 13 y 14, aquí mismo. 5, 13 y 14. O sigo yo, ¿verdad? Sí. Y todo aquel que todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Ok, es niño. Todavía es un niño espiritualmente. ¿Qué, 14? Ahí. Bueno. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mira ahí. Los sentidos ejercitados. Un niño para crecer necesita comer, pero también necesita ¿qué? Ejercicio. Si solamente está ahí comiendo y sentado en el sofá todo el tiempo, va a crecer así, ¿verdad? Pero eso no es saludable. Necesita ejercicio y lo mismo espiritualmente. Tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, y eso es una área tan obvio que usted preguntó cómo puede saber. La persona que no sabe la diferencia entre lo que es bueno y malo. ¿Okay? Ahora, bueno, yo sé que hay diferencias en algunas personas y que son verdaderamente salvos en cuanto al alcohol. Pero yo digo la verdad, para mí, en la sociedad en que vivimos y el problema que hay con el alcohol, yo creo que es un tremendo falta de discernimiento para decir que, bueno, está bien que los cristianos tomen en moderación. No, yo creo que eso es, para mí, yo creo que es una falta de discernimiento. ¿Okay? Entonces, porque cuando miramos el peligro,
¿ok? Yo nunca he tomado, pero ¿cómo es que yo voy a saber el impacto? Si yo digo un día, bueno, déjame tomar una cerveza y después enciende en mí un tremendo hambre para cervezas. ¿Cómo yo voy a saber si tengo algo químicamente en mi cuerpo que va a responder a este alcohol? Entonces, esto cristiano. Y mira, el ejemplo que estoy dando, yo lo he visto en personas que nuevos creyentes y cosas así. Y la gente dice, no, bueno, está bien para un cristiano tomar. Y ya su vida cristiana es desviado, ¿verdad? Desviado. Es como un ejemplo. Mi papá dejó de fumar. Él fumaba muchos años. Y mi papá dejó de fumar. Y después tiene una doctora que dice, bueno, tú puedes fumar un poco, ¿verdad? Yo quería darle un puño a ella porque él empezó otra vez. Y bueno, cuando él murió no de cáncer, pero de la inhabilidad de respirar bien, ¿verdad? COPD. Enfisema, sí. Y entonces, no, yo voy a decir, mira, deja este alcohol. Usted no lo necesita. Tenemos un montón de cosas que usted puede tomar con salud. Tenemos agua buena, más o menos. Por lo menos no está lleno de omivas y cosas así. Dice Pablo, ¿no? Que si edifica eso, no me acuerdo cuál. Ajá, sí. Una que no me acuerdo. Sí, la cosa sí edifica. Sí. Y cuando él dijo, ellos siempre van brincando. Pero Pablo dijo a Timoteo, usa un poco de vino y no agua para su estómago. Bueno, déjame decirle precisamente lo que quería decir, porque está en los escritores de la antigüedad, no creyentes, no cristianos, la gente del mundo. El costumbre en el mundo antiguo, en el tiempo de Cristo, fue de tomar vino, ¿verdad? Y estoy hablando de la costumbre común y corriente cada día, ¿verdad? De vino una parte y de agua, ¿qué? 3, 4, 5 partes, ¿no? Mezclando esto con esto. Y si usted hace eso, usted va a tener que tomar mucho para el alcohol de afectarse. Y la gente que tomaban el vino sin mezclar, lo tomaban con la idea que el alcohol le iba a afectar. Lo hicieron de propósito. Pero entonces en el día de hoy no tenemos nada de eso. Cuando la gente toma una bebida, ellos no tienen la idea de mezclarlo con agua. Eso fue lo que Pablo está diciendo. Esta agua le está afectando. Usa eso para purificar este agua y estos animalitos que están ahí en el agua para matarles. Y de esta manera usted puede, su estómago no le va a dar tantos problemas. No estaba diciendo, mira, toma su pequeña bebida ahí cada noche antes de dormir o algo así. No, pero eso es lo que esta gente pretende que Pablo estaba diciendo y no estaba diciendo eso de ninguna manera. Discernimiento, tremendo versículo aquí, ¿verdad? Los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Algunos cristianos que, yo no sé si, yo supongo, la hermana Brenda y yo empezamos a tomar una revista que se llama Arqueología Bíblica. ¿Okay? Tenía un buen precio, $5 para todo el año. Entonces, yo lo miré el otro día, y tenía una propaganda, ¿verdad? Como tiene muchos. Y yo no recuerdo lo que fue, pero hablaba de millones de años. Yo dije, aquí ellos están tolerando una propaganda que está enseñando la evolución en esta revista que se llama Arqueología Bíblica. Eso es una falta de discernimiento entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Que un niño cristiano que está interesado en la arqueología y empieza a mirar esta revista, dice, mira, eso dice millones de años. Los cristianos debemos estar bien con millones de años, ¿verdad? Bueno, esa clase de cosas, no solamente en las cosas obvias, como alguien que niega la resurrección, esperamos que todos los cristianos entiendan que eso está mal, ¿verdad?
pero estamos hablando de cosas más sutiles, ¿verdad? Y que los sentidos espirituales tienen que ser ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y eso viene mayormente por la palabra de Dios, estudiándolo uno mismo, escuchando la buena predicación y enseñanza, poniendo la cosa en práctica. Necesitamos el alimento sólido para los que han alcanzado madurez, estabilidad, ¿verdad? Personas que ya están con el Señor, sólidos. El libro de Hebreos completo, estamos hablando de esta gente que ya estaban tentados de regresar a la religión vieja de los judíos y dejar la pura fe en Cristo. Ya no eran maduros. Cuando yo miro, ¿usted piensa que yo estoy preocupado que el pastor Sen va a dejar la creencia en Cristo? ¿Verdad? Pues no solamente él, pero muchos de los hermanos en nuestra iglesia. No tengo ni una preocupación por un momento que van a dejar la fe en Cristo. Ahora, cualquiera de nosotros podemos caer en un pecado o el otro, pero para rechazar Cristo y la fe, no, eso no va a pasar, ¿verdad? Entonces, para los maduros. All right. Ok, eso es el último. Entonces, la inmadurez no es sencillamente algo que me ha pasado. La inmadurez es un pecado porque es una muestra de flojería, una falta del entendimiento de la prioridad. ¿Okay? Ahora, no todos vamos a madurar tan rápido como el otro, ¿verdad? Pero es un proceso y debe ser un proceso adelante, ¿verdad? Poco a poco, día tras día, como dice la Biblia, en línea, ¿verdad? No brincamos todo a la vez arriba en la montaña como Superman, ¿verdad? No, un proceso. Poco a poco, día tras día. Y ya en el fin del año ya hemos progresado, aunque tal vez día tras día no hemos notado nada. Pero llegamos a, mira, y ya. Gracias a Dios. Gracias, Señor. Yo no soy lo que quiero ser, pero no soy lo que yo era antes. Amén. All right. Entonces, la idea aquí es de entender que usted y yo tenemos una responsabilidad. No podemos sencillamente decir, bueno, no es la culpa mía, sencillamente que así soy yo. No, así no, usted no es así, ¿verdad? La Biblia dice, Dios dice que debemos crecer, y si Dios dice que debemos crecer, podemos crecer. ¿Okay? Él nos ha dado la herramienta, la palabra, el Espíritu Santo, dentro de nosotros, nuestros hermanos. ¿Okay? Y en esta época muchos más recursos también. Libros que nos ayudan de entender la palabra y aplicarlo. Hasta predicaciones en la radio y cosas así, que los que son buenos, ¿verdad? Y necesitamos discernimiento para entender la diferencia. Pero todo eso es para ayudarnos. Yo conozco gente que dicen que son creyentes y tienen la cabeza lleno de cosas bíblicas. Pero yo miro la vida y ¿dónde está? Todo está quedando aquí. Eso no es madurez. Eso no es madurez. Eso nada más es conocimiento. Porque no, eso que hace nada más es conocimiento. Pero no aplica nada de lo que... Exacto. Y el conocimiento, ¿qué dice 1 Corintios? Yo creo que es que envanece. Lo pone uno bien orgulloso. Bueno, yo sé eso. Yo no necesito escuchar la predicación, porque yo sé todas estas cosas. Bueno, puede ser que tú sabes toda la cosa, pero ¿cuánto está haciendo? Eso es una parte de la predicación, no solamente para aprender cosas nuevas o más en detalle, pero la predicación es para ayudarnos de hacerlo, aplicarlo, ponerlo en práctica. Eso es una gran parte de la predicación. Claro, explicamos la palabra de Dios, pero ¿con qué propósito? Solamente que nosotros somos, bueno, que tenemos todo este conocimiento, lo que dice la Biblia. No, es que nuestra vida está dirigida por la palabra de Dios. Esa es la idea. Ok. Amén. Sí,
Lo mismo como ser salvo. ¿Somos rescatados del infierno? Sí, gracias a Dios. Pero eso no es todo. Somos salvos para ser más y más como Cristo. Y eso yo creo que muchos han olvidado. All right. Vamos a orar. Padre, gracias por este buen tiempo. Gracias por estos hermanos que han sentido la necesidad y también el deseo de venir, congregarnos, de aprender más de la palabra, de hablar de la palabra de Dios, de tratar de hacernos cada uno crecer y ser más como el Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, de entender nuestra responsabilidad en este asunto. Es el proceso de la santificación, eso es para crecer más y más en Cristo. No podemos hacerlo solo, entendemos eso, pero ya tú nos has dado el Espíritu Santo, tú nos has dado la palabra de Dios, tú nos has dado nuestros hermanos para ayudarnos. Entonces, ayúdanos de aprovechar en el nombre de Cristo. Amén. 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 Qué bueno. Yo espero que alguien estaba mirando. Amén. Estuvo muy bueno. Saúl. Sí, porque también luego todo el conocimiento, pastor, yo siento que a veces, bueno, de lo que yo a veces veo es que tratan, pero nada más para debatir, a ver quién sabe más. Eso es precisamente, ya. Eso no vale mucho. ¿Verdad? Eso puede aumentar el orgullo. Ok. Taur y gula. La gula es lo que usted dijo, ¿cómo dijo? Glotonería. Glotonería, sí. Nada más que pues gula viene en el lenguaje católico. Oh, eso es lenguaje católico. Sí, porque ahí dice gula. Pero si es católica, eso debe ser que casi toda la gente que habla en español sabe eso. Es la gula. Porque catolicismo y la cultura latina son tan mezclados, ¿verdad? Por lo menos hasta el momento. Sí, ahí dice la gula es uno de fuerte. los pecados que llaman los católicos de los 7 pecados capitales. ¿En verdad? Pecado capital, la gula. Ah, mira ahí. Como el orgullo está igual al orgullo, ¿no? Mira, ya. Bueno, mira, tal vez en este caso ellos están tomándolo un poco más serio que los bautistas. Porque nosotros tal vez mencionamos la glotonería, pero tal vez no lo tomamos en serio como debemos, ¿verdad? Predicamos bastante en contra de la borrachera, ¿verdad? Pero oiga, pastor, yo siempre tuve la duda de si el vino era bueno o era malo, porque yo decía, bueno, entonces, ¿por qué Jesucristo, por qué nuestro Señor Jesucristo convirtió las tinajas en vino? Si sabía que eso no era bueno para las personas. O sea, bueno, entonces eso es donde precisamente no podemos dar una respuesta dogmática, porque obviamente el texto no lo dice. Pero mi entendimiento es que él hizo un vino que ya estaba listo para la gente de tomar, y para mí eso quiere decir que ya estaba mezclado. Para mí, ¿verdad? Yo no voy a insistirlo, pero lógicamente, como usted ya dijo, si Cristo sabía por qué lo hizo, yo creo que él hizo un vino que ya estaba listo para tomar, porque él sabía que iban a llevarlo, iban a darle a la gente, y entonces yo creo que ya estaba mezclado. Y eso fue cuando yo apenas... Y no sería difícil tampoco, porque llenaron las tinajas con agua. Entonces. Sí, porque yo al principio, cuando empezaba a aprender, decía, pero ¿por qué esto? Y una vez le pregunté a la que era la pastora, y no me acuerdo ni qué me dijo, pero ella, como era una iglesia como legalista y de senda antigua, pues para ella todo era pecado. Entonces yo decía, ¿pero por qué? O sea, a lo mejor uno cuando llega a la escuela, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y a lo mejor no. Buena pregunta, ¿por qué? Mucho que la cuestionaran, porque a lo mejor no tenía la respuesta indicada. Y siempre decías que es pecado y es pecado. Bueno, ustedes conocen hermano Félix. Él y Lorraine estaban en una iglesia católica, y ustedes conocen Félix. Él siempre está pensando y tenía muchas preguntas también. Y fue al sacerdote. El sacerdote no quería tomar tiempo para contestar y probablemente no sabía las respuestas. Y por eso mismo, ellos dejaron buscando respuestas y fueron a una iglesia bautista,
un compañero mío actualmente ahí en Nueva York y fue salvo. Pero por eso estaba preguntando, ¿qué hay de eso? ¿Qué hay de esto? El sacerdote no estaba interesado en contestar las preguntas. Y luego el chico que nos daba los estudios bíblicos, Yeah. yo también le pregunté, pero nunca me decía sí, nunca me decía si sí o sí. Bueno, siempre me decía sí y no. Yo le decía, o sea, dime, o sea, Sí, ¿no? sí o no, pero él nunca me decía, porque una vez yo le pregunté, hermano, es malo que yo me pinte porque pues a mí sí me gusta pintarme y nunca lo he hecho con otra intención. Le digo, bueno, no es que me guste, siempre, a lo mejor, yo me pinto, le digo, yo me voy a trabajar y no me pinto, yo me pinto nomás los fines de semana. Y le digo, eso es pecado, ni sí ni no. Y yo decía, pues entonces, ¿quién me va a resolver mis preguntas? Bueno, porque nadie me decía nada. Eso sí y no, que mucho tiene que ver con el motivo. Por eso puede ser sí, si el motivo es un motivo pecaminoso. Pero él nunca decía ni sí ni no. Nunca Oh, decía no nada. decía. No. Oh, yo pensé que usted dijo que él dijo sí y no. No, que él nunca decía si sí o no. Yo le preguntaba, ¿es malo que yo me pinte? No me decía sí, sí es malo. No, no es malo. Nunca me decía si sí o no. Okay. O sea, siempre me respondía con algo en la Biblia, pero yo decía, pues dígame. Bueno. O luego íbamos al estudio bíblico y yo le decía, hermano, lo que respondí está bien o está mal. Y solo se reía y yo decía, pues es como si yo fuera a la escuela, a primero, segundo y tercero de la escuela, y yo le dijera al maestro, ¿estoy bien? No me dijo nada. Bueno, ¿cuál fue? Voy a saber que voy a aprender. Los últimos versículos. Ejercitando. Okay. Para el discernimiento del bien y mal. Entonces debemos decir si está bien o si está mal. Le voy a decir como usted, empecé a bregar. Exacto. Bueno, precisamente. ¿Por qué nadie respondió mis preguntas? No, eso es. Empecé a bregar, Y Dios. una respuesta es sí y no. Sí, si el motivo es puro, y no si el motivo es malo. Eso sí es una respuesta, porque puede ser bueno o malo, dependiendo del motivo. Porque como un versículo que miramos, pero el libro de Proverbios